las 10 muertes, pero no solo muertes, incluso no homicidios. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya lo califica como 10 ejecuciones extrajudiciales, es decir, graves violaciones a los derechos humanos. Qué gusto saludarla, señora Silva. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Manuel Rosas. Muchas gracias por la invitación y, en efecto, en realidad no están buenos días desde el 7 de diciembre. Sí, es cierto, para mucha gente. ¿Qué es lo que se ha visto desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué es lo que se ha documentado? ¿Qué es lo que se ha registrado? ¿Qué reportes tienen? ¿Qué testimonios tienen de quienes han estado ahí, de quienes han participado, de quienes han quedado en condición de heridos, de quienes han podido ver estas muertes registradas en estos últimos días? Sí, mire, en principio la coordinadora, además del registro, ha desarrollado una dinámica de acompañamiento y de evaluación, de presentación de acciones legales, tanto a nivel nacional como internacional, de lo que ha sucedido en Ayacucho, ¿no? Las 10 muertes, pero no solo muertes, incluso no homicidios. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ya lo califica como 10 ejecuciones extrajudiciales, es decir, graves violaciones a los derechos humanos. Son la evidencia de una dinámica perversa sobre cómo entienden las Fuerzas Armadas, más aún en espacios todavía pendientes de promoción de la memoria y de defensa de los derechos humanos, su relación con el civil, con el actor cívico, con las demandas, las protestas, la acción ciudadana y el espacio público. Pareciera que no hemos aprendido, no obstante haber más de 30 años de por medio, sobre cómo es que la fuerza de la seguridad debe relacionarse con el ciudadano de a pie, con la ciudadana de a pie. Lo que se ha encontrado no solamente es un desconocimiento absoluto de por qué es que las Fuerzas Armadas y los policiales actúan de esta manera, sino que también se ha abierto y ahondado en la herida que todavía no estaba bien cerrada sobre los años de la violencia. Sobre los años de la violencia. Ahora, Entonces, cuando se habla de ejecuciones desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿a qué refieren? ¿A qué hacen referencia? ¿Por qué establecen el concepto de ejecuciones? ¿Qué elementos tienen como para decirle al país? Esto no se ha hecho en el marco de una represión legal, de un intento de poner orden, de un intento de garantizar la propiedad pública, la propiedad privada, el derecho a la vida, a la seguridad, a la vida y a la salud de las personas. Y por supuesto, cuando hay hechos de violencia, hay que, en la medida de lo posible, disuadirlos, dispersarlos, terminarlos, extinguirlos a la acción, no a la gente. ¿Por qué se habla de ejecución? Mire, una ejecución extrajudicial es no solamente ya definido conceptualmente como una grave violación a derechos humanos, sino que es el acto en donde actores o cuerpos de seguridad del Estado, es decir, no cualquier persona, sino una persona que estaba destinada, por lo contrario, a defender la vida de los ciudadanos, realiza estos hechos graves. Y no solamente se define por quién realiza estos hechos, sino que hay la posibilidad de una dinámica o de una incidencia institucional previa que facilita estos hechos, es decir, la forma de mirar al otro, la posibilidad o no de que usen de una forma desmedida el uso de la fuerza, y también se habla de una ejecución extrajudicial cuando es posible la impunidad en ese sentido. Estas tres características, actor de la seguridad del Estado, en base a una dinámica impune para suceder estos hechos y en base a futura, una dinámica donde los familiares, por ejemplo, tienen problemas para poder lograr la investigación y la sanción, es decir, peligro de impunidad sobre estos hechos, es lo que califica a estos sucesos como ejecuciones extrajudiciales. Además, porque han sido actos que han privado y arrancado la vida a seres humanos sin que haya mediado de por medio ningún tipo de investigación o de decisión judicial. Entonces, eso es lo que, así es como se define una ejecución extrajudicial. Ahora, la coordinadora, por eso la gravedad. La coordinadora va a ayudar, en todo caso, a documentar esto
va, digamos, a darle elementos al Ministerio Público, que no veo que esté tan bizarro como en otras ocasiones, que no veo que sea tan diligente, salvo lo que ha hecho, entiendo, la Fiscalía Supraprovincial en temas de derechos humanos de Ayacucho, que ha abierto una investigación contra los que resulta responsable por 10 hechos, que por supuesto desde la primera interpretación se asumen como hechos criminales en la represión policial y militar. La coordinadora va a poder alcanzar, digamos, elementos que coadyuven en el esclarecimiento de los hechos para determinar qué cosa sí fue una represión en el marco de la norma y qué cosa fue, o qué cosas fueron, o qué hechos fueron ejecuciones. Sí, claro que sí. Mire, la coordinadora, como usted sabe, está conformada por aproximadamente 70 organismos a nivel nacional y sobre todo los organismos en Ayacucho, las organizaciones sociales de sociedad civil, están ya no solamente acompañando a los familiares y recogiendo sus testimonios, que son súper importantes. Dicho sea de paso, este video de Reuters es parte de, obviamente, lo que se va a presentar formalmente a la Fiscalía, sino que ya se está armando o evaluando el cierre de una denuncia penal con los tipos penales correctos, no solamente homicidio, no solamente un asesinato, sino una ejecución extrajudicial de los que son responsables, no solo los mandos de la policía, como ya lo acabas de señalar, sino también la cadena de mando entera, porque esto no es solamente por una disposición de Antero Mejía o del general de brigada de la policía Jesús Vera. Esto es por una dinámica que ha sido permitida, porque hay una obligación del Estado. Hay una cadena de mando, de hecho, ¿no? Se podría hablar de autoridad mediata, sin ninguna duda. Que llega incluso hasta Dina Boluarte, dicho sea de paso. Con autoridad mediata, sí, aunque acaba de señalar, el expresidente del Consejo de Ministros, que hace muy pocos días, el señor Pedro Angulo, acaba de decir en una declaración a la prensa hace un par de días, que no se dio la orden de disparar al cuerpo. Bueno, parece que si no se ha dado esa orden, en todo caso sí se ha hecho. Y lo que se tendrá que determinar es de dónde viene la orden, hasta dónde llega la cadena de mando y, por supuesto, si establecemos lógicamente en la estructura de Estado, podría sin ninguna duda llegarse no solamente al ministro de Defensa, presidencia del Consejo de Ministros, sino a la mismísima presidenta de la República, ¿no? Mire, es lamentable este tipo de opiniones porque hacen ver que fiscales que supuestamente han tenido, o exfiscales que han tenido tantos años en la institución, no logren identificar la concreta responsabilidad penal. El Estado en este tipo de actuaciones no solamente es si es que alguien ordenó o no apretar el gatillo, es sobre todas las condiciones que se han creado para que ese apretar el gatillo sea posible. Y ahí hablamos de falta de regulación del uso debido de las fuerzas, sobre todo en territorios como Ayacucho, donde ya hemos visto en el pasado este tipo de acciones. Entonces, ahí prácticamente el doctor desconoce no solamente la historia, sino la dogmática penal actual, pero más aún, él siendo exministro, un actor político, no puede ser que se esté deslindando o ni siquiera hablando de una responsabilidad política. Estas muertes, incluso solo una, debió haber promovido la renuncia, no solamente de él como premier, sino mínimamente de quien era en ese entonces ministro de Defensa. Ahora, por eso es que es tan peligroso que ahora el exministro de Defensa sea el jefe del gabinete, ¿no? Ahora, dos cosas más. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en todo lo que señala, en su relato y por supuesto en la interpretación de los hechos y además en la documentación que están planteando, en el sustento de lo que están planteando, entiendo que no niega, dígame usted si es lo contrario, no niega que hayan existido hechos de violencia, no niega que se hayan atentado contra la propiedad pública, la propiedad privada, y se ha puesto en riesgo la vida de mucha gente y que por supuesto el Estado de Derecho tenía, valga la redundancia, el derecho de establecer el orden. O sea, no creo que nieguen, o sí, que ha habido algunas manifestaciones que, por supuesto, necesitaban la movilización de la acción policial para restituir el orden. Por supuesto, mira, el derecho a la protesta, como lo hemos señalado repetidas veces y no solamente en este año, ese es un derecho relacionado a la protesta pacífica. Y si bien es cierto, la protesta tiene en su esencia la intención de causar, digamos, el llamado fuerte de atención a través de marchas en las pistas, a través de, digamos, plantones,
eso en absoluto justifica quemas de sedes, por ejemplo, del Poder Judicial, Ministerio Público o de empresas privadas. Lo que nosotros estamos señalando es que, si bien es cierto, el Estado tiene que prevenir y enfrentar ese tipo de acciones de violencia graves, eso no puede significar que trate a todos como si es que no hubiera inteligencia operativa de parte de las Fuerzas Armadas, como si todos fueran los delincuentes o los vándalos. Y eso es lo que está pasando. Y además el famoso terruqueo, ¿no? Digamos, claro. el relato de que estos son terroristas, por tanto, están bien muertos. Más o menos como Clemente Noel. Si es que damos por hecho que sean terroristas, por supuesto que ni siquiera se ha hecho media investigación sobre el tema. DIRCOT ha terminado diciendo, hay terroristas infiltrados y no ha sido capaz ni siquiera de identificar uno, y si lo ha identificado, ni siquiera de detener, lo cual, por supuesto, habla mínimamente de la incompetencia. Justamente el general Arriola, que ha dirigido esa acción de la DICORTE hace 2 o 3 semanas en la Confederación Campesina del Perú, ha señalado ya en un reportaje realizado por Frecuencia Latina que ante la pregunta, ¿no? El periodista Hernán Florínez le hace la pregunta, de los 26 retenidos, ¿algunos tenían vínculos con el terrorismo? Y él dice claramente no. Indica que 24 no tenían ningún tipo de antecedente y que solo 2 habrían tenido, pero no en ese momento, sino que años atrás habían estado relacionados con el andahuaylazo. Correcto. Entonces, hay que ver, ¿no? Entonces hay mucho por esclarecer, ¿no? Entonces hay mucho por esclarecer, hay mucho pan por rebanar, hay mucha necesidad de investigación. Y yo no siento que el Ministerio Público esté siendo diligente. Por supuesto, no le puedo pedir peras al olmo. El Congreso está siendo cero diligente si es que quisiéramos hablar de esclarecimiento de los hechos. Ha sido muy gentil Cruz Silva, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por compartir con nosotros su opinión.